Hola, buenas tardes a todos. Espero estén muy bien. Disculpen que no pude ir el lunes. Me sentía un poco enfermo, pero gracias a Dios ahí vamos mejorando, tomando el medicamento. Gracias a todos los que me han preguntado por medio de Vanessa o que me han enviado mensajes acerca de mi salud. Estoy bien. Espero estar de vuelta este lunes y seguirle con esto. Pero bueno, en esta noche vamos a estar enfocándonos un poco más en lo que habíamos visto en unas lecciones atrás acerca de lo que es milagros y prodigios. Uh, en la clase que vimos acerca de los milagros, como podrán notar, el argumento era sencillo. El argumento basaba básicamente en que cuando la Biblia menciona milagros, al menos aquí en el libro de Hechos, vemos que los milagros tenían un propósito. Y ese propósito era autenticar el mensaje y a los mensajeros. En este caso los mensajeros son los apóstoles. Como hemos visto, como vamos a ver, muchos de estos milagros fueron hechos, más bien la mayoría fueron hechos por los apóstoles. Hay otras excepciones, en el caso de Esteban, como vimos, de que hacía prodigios y señales, pero la Biblia no especifica bien qué es lo que hacía. Otro ejemplo que vamos a ver cuando veamos el primer viaje misionero de Pablo es que Bernabé y Pablo también hicieron señales. Ahora, sabemos que él es un apóstol y constantemente Dios lo usa para sanar enfermos, para resucitar incluso a un vivo, un muchacho que se quedó dormido y se cayó por la ventana. Serpientes no muerden, no le pasa nada, pero eso vamos a irlo viendo más adelante. Pero Bernabé, que iba con Pablo, también se dice que hizo estas señales. Ahora, aparte de ellos dos, no hay nadie más en la Biblia que haya hecho señales, bueno, al menos en el libro de Hechos, que haya hecho señales con este propósito de autenticar el mensaje o el mensajero. Entonces, el punto de la clase que vimos, la primera, era de que los milagros era para autenticar el mensaje. Vimos que, por ejemplo, en Pentecostés vinieron lenguas, vino un viento recio y hubo ahí, toda la gente se espantó, toda la gente estuvo ahí asustada, pero vimos que eso tenía un propósito y era de autenticar el mensaje. Entonces vimos que después de este milagro, donde ya todos tenían la atención puesta en el lugar, Pedro comienza a dar el primer discurso, que culmina con la conversión de 3,000 personas, que es sin contar niños y sin contar a las mujeres. Entonces aquí vemos un patrón de que pasa un milagro, pasa algo grande, pasa algo que nadie había visto antes. Vemos que tenía un propósito y era preparar el camino para la palabra de Dios, que últimamente terminaría en la conversión de las personas. Ahora, ese no es el patrón que voy a tratar de seguir en esta noche, pero es algo que debemos de considerar, de que los milagros, al menos como los vemos en el libro de Hechos, nos van a ir mostrando de que tienen un propósito y de que no son simplemente al azar. Entonces, conforme vayamos viendo esto, tengamos esto en mente y veamos si es cierto lo que hemos estado viendo. Cuando nos vamos a la Biblia, uno de los primeros pasajes que quería mostrarles es en Hechos capítulo 3. Y eso lo vimos también. Y es acerca de la sanidad de un cojo. Aquí vemos que Pedro y Juan iban juntos al templo y había una persona afuera pidiendo dinero. En el capítulo 3, verso 6 leemos: mas Pedro le dice a esta persona pidiendo dinero: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Entonces, aquí tenemos algo bien interesante, que Pedro va con Juan a la iglesia, ven a un cojo, lo sanan en el nombre de Jesús de Nazaret,
entran al templo y todos glorificando a Dios. Más adelante seguimos leyendo de que Pedro empieza a dar una predicación acerca de Jesucristo, acerca de que es el Mesías, acerca de que Él es el único camino al Padre, etcétera, y todo eso. Entonces aquí vemos que después del milagro viene la palabra o la predicación. Finalmente vemos que se meten en aprieto. El capítulo 4 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en espíritu, no creían en nada en eso. Entonces, al tener ese contexto, vemos que el por qué dice aquí que estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. 4.3 dice: y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Y aquí está la respuesta de la sanidad del cojo y de la predicación de Pedro. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces, Pedro entra, sana a un cojo, predica la palabra, se mete en problemas, pero al final 5,000 personas aceptan a Cristo. Entonces este es un ejemplo donde vemos que Dios usa milagros no al azar, sino con un propósito: autenticar el mensaje, darle validez, que la gente viera que las personas que iban a hablar no eran cualquier persona, sino que eran mensajeros directos de Dios. De aquí nos vamos a pasar al capítulo 5. El capítulo 5 es un poco diferente, pero también me gusta porque aquí más que nada es la providencia de Dios, el cuidado sobrenatural de Dios con sus hijos. Y vamos a leer el capítulo 5 a partir del 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número, así como hombres y mujeres. Entonces aquí vemos otra vez el patrón. Vemos a los apóstoles haciendo señales y prodigios, no para llamar la atención, sino para llevar a las personas a creer. Y aquí está la respuesta en el 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos de las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ahora, aquí en ningún momento está patrocinando el uso de talismanes o de objetos para sanidad, simplemente está diciendo de que Dios estaba con Pedro, que Dios usaba cualquier cosa para sanar a las personas. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos de pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entonces yo aquí puse una nota, y eso lo puedo poner, si quieren, como un milagro, porque para empezar, un ángel de parte de Dios viene y les abre las puertas de la cárcel. Entonces eso no es algo natural, eso es algo milagroso. Pero si es algo milagroso, entonces debe haber una consecuencia, y la consecuencia sería el mensaje. Eso lo vemos más aquí abajo en el verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no los mandamos estrictamente a no enseñar en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolo en un madero. A este
Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a todos los que obedecen. Entonces aquí vemos que pasa algo. Son encarcelados. Entonces viene el milagro, son sacados de la cárcel. Después están predicando a Cristo. Bueno, nos falta la consecuencia. Y esa la vamos a ver en el verso 41 del verso 5. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y esa es la consecuencia. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, etc. Entonces, no cesaban de enseñar, de predicar, y el número de discípulos o de personas crecían. Eso quiere decir que después de esto sobrenatural, después de presentar el Evangelio, la gente estaba lista, la gente creía, la gente servía, la gente estaba dispuesta a dejarlo todo por seguir a Jesucristo. Entonces aquí tenemos ya 3 ejemplos. Tenemos a Pentecostés, tenemos Pedro sanando un cojo y a los discípulos sacados de la cárcel. Entonces cada vez que hay al menos hasta ahorita, cada vez que hay un milagro, cada vez que hay algo sobrenatural, es con un propósito, y es que la iglesia crezca, que el mensaje sea autenticado, que el milagro no sea para atraer la atención a los que llevan el mensaje, sino para glorificar a Cristo todo el tiempo. Recordemos de que ese era el trabajo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo glorifica a Cristo por medio del mensaje. Otro ejemplo que vamos a ver es en el capítulo 8. Vimos la semana pasada la conversión de Saulo, y básicamente esto es cuando todavía era el perseguidor, en el capítulo 8, y dice así: y Saulo consentía en su muerte. Aquí estaba hablando de la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa los arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí vemos otra vez que el mensaje se está esparciendo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. Vemos otra vez señales, la gente escucha, el evangelio creciendo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en esa ciudad. Otra cosa que mencioné en la clase donde vimos los milagros, es de que la mayoría de estos milagros o sanidades eran en personas no cristianas, eran en personas no creyentes. Más adelante vamos a ver el ejemplo de una persona que sí era creyente, pero el patrón es el mismo, es un milagro, un mensaje, y todos creen. Entonces seguimos leyendo. En el verso 9: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien muy grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
También creyó Simón mismo, y habiéndosele bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, vamos a hacer una pausa aquí. Aquí muchos usan este ejemplo o este pasaje para decir de que cuando recibimos a Cristo, el bautismo del Espíritu Santo o cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros pasa tiempo después. Esto no debe considerarse así, ya que hay muchos pasajes en la Biblia donde dice que somos sellados, donde fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo en el momento que creímos. Recordemos que aquí estamos en una ciudad, en Samaria, que no es judía, una ciudad gentil. Entonces, cuando esto pasó fue en Jerusalén. Entonces, no debemos de confundir eso. Aquí nos da evidencia de que esto ocurría por manos de los apóstoles. O sea, no es de que cualquiera imponía manos y ya recibes el Espíritu Santo. Entonces, nada más son cositas que hay que recordar. Entonces dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, aquí otra pausa. No soy muy... ahí les va. Hace unas semanas escuché a un pastor muy conocido, pastor del Evangelio de Prosperidad, y él usó este pasaje diciendo que cuando Simón ofreció dinero por el Espíritu Santo, lo hizo ver de tal manera que aquí por lo menos Simón estaba dispuesto a pagar, a dar una ofrenda para apoyar el ministerio, y esto no es así. El pastor hizo ver como que Pedro, apóstol de Dios, apóstol de Jesús, se equivocó y que debió haber tomado ese dinero. Entonces eso está totalmente mal, eso está totalmente erróneo. Aquí vemos la razón por la cual está mal. Versículo 19, este es Simón el mago diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, un regalo, se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora, estas son palabras que no debemos de tomar tan a la ligera. Recordemos, Pedro está siendo usado por el Espíritu Santo en grande manera. El Espíritu Santo le revela cosas, por ejemplo, de que Ananías y Zafira estaban mintiendo. Ahora aquí le da un panorama más amplio del corazón de Simón, y es de que Simón, en pocas palabras, no era nacido de nuevo. Si Simón hubiera sido nacido de nuevo, no hubiera dicho, bueno, a mí también, ¿en cuánto me va a costar este Espíritu Santo para que a cualquiera que lo quiera yo se lo dé? Entonces aquí vemos que es muy claro que Simón no era nacido de nuevo, que su intención era seguir todo lo que estaba pasando, porque recordemos aquí arriba donde leímos, dice que Simón mismo creyó, entre comillas le podemos poner aquí, y siempre estaba con Felipe. ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba viendo las señales y grandes milagros, y siempre estaba todo maravillado, siempre estaba atónito. Entonces, Simón siendo mago, Simón siempre queriendo ser el más grande, como vimos acá, haciéndose pasar por alguien muy grande, su corazón no estaba en el Evangelio, su corazón no estaba en Cristo, su corazón estaba en buscar la manera de ser el mejor mago, de ser alguien que pudiera tener poderes mejores, algo más nuevo, algo que vender, algo con que engañar.
Entonces aquí vemos claramente que Simón no era nacido de nuevo. Entonces responde Simón: rogad vosotros por mí al Señor. Si alguien es nacido de nuevo, no le va a pedir a alguien que ore. Él mismo lo va a hacer porque él conoce quién es el que lo salvó. Entonces dice: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que me dijiste venga sobre mí. Y habiendo ellos testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces es un pasaje muy interesante. Aquí vemos también cómo los milagros obviamente traen a la gente a Cristo, pero también los milagros traen personas que simplemente se enfocan más en el milagro que en la persona de Cristo. El otro pasaje que quería ver también es la conversión del etíope. Y esta vamos a verla aquí a partir del capítulo 8, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Esto es algo bien interesante. Cuando dice aquí que había venido a Jerusalén para adorar, posiblemente creía en el Dios de los judíos, posiblemente seguía sus fiestas, posiblemente guardaba el sábado y todo eso, pero lo más seguro, obviamente por lo que dice aquí, es de que no era circuncidado y todo eso, no era un judío prosélito. Entonces no era un judío hacia el 100% de los que se hacían judíos, pero seguía las reglas, seguía los días festivos y todo eso porque creía en el Dios de los judíos. Entonces volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero tú entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo voy a poder entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El eunuco respondió y le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, aquí hay un debate en que si dice creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero es irrelevante. Lo que importa es que el etíope creyó. Verso 39. Y mandando a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces aquí vemos otra vez la soberanía de Dios, vemos la providencia de Dios cuidando a los que son suyos y a los que habían de responder al Evangelio. Otro ejemplo de los hechos de los apóstoles que les quería mencionar y que les dije hace rato es de la hermana Tabita. Este es en el capítulo 9 de Hechos, verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas de los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella al instante abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Entonces, una vez más vemos que, aunque aquí es una excepción a la regla, bueno, no a la regla, pero a lo que hemos estado viendo de que muchas de estas sanidades y todas estas cosas eran solo para no creyentes, aquí este es un ejemplo donde básicamente ocurre este milagro de resurrección en la vida de una persona que había creído en el Evangelio. Pero lo que importa es esto, en el capítulo, verso 42 y 43. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Lo que quiere decir que muchos que no eran cristianos creyeron en Jesús. Y aconteció que se quedó ahí muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón. Aquí está hablando de Pedro. Aquí en Hechos 11 vemos que es la primera vez que se le llama a los discípulos cristianos. Forma de burla, no tanto como algo lindo. Pero el último ejemplo que les quería mostrar, a ver si está aquí. No. No, no son todos. Entonces, volviendo a los ejemplos. Tenemos un milagro. Tenemos la predicación del Evangelio o de Jesús, que últimamente llevan una respuesta, y es a la fe en Cristo. Entonces, cuando veamos a todos estos hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, todos estos milagros, todas estas señales, debemos de considerar que todos tenían un propósito, todos estaban diseñados de tal forma que la gente conociera a Cristo, de que la gente escuchara el mensaje. La gente no se convertía solo por ver el milagro, porque los fariseos, todos los que estaban en el tribunal habían visto estos milagros y sin embargo nunca creyeron. Entonces esta gente necesitaba ser expuesta a la palabra de Dios, necesitaba ser expuesta al Evangelio por medio de los apóstoles para últimamente poner su fe en Cristo. Entonces, lo que tenemos que recordar es esto. Nuestro propósito como estudiantes, como maestros, no es el de tratar de traer a la gente para que venga y reciba su milagro, para que la gente venga y sea sana. Nuestro propósito es hacer lo que hicieron los discípulos: predicar a un Cristo resucitado, predicar a un Cristo vivo, predicar a un Cristo que cambia vidas, que restaura a cualquier cosa que tengas. El propósito no es llamar la atención de la gente para decirles que su vida va a ser la mejor, que son el mejor campeón que pueden tener en su vida, que su mejor vida es ahora. No, es para decirles que tenemos esperanza en Cristo, que lo que vivimos actualmente no se compara a la gloria venidera, de que Cristo es suficiente, de que Cristo es lo único que hace falta. Y al hacer esto vamos a hacer 2 cosas. Vamos a estar cumpliendo el mandato de llevar a Cristo a todas las naciones, bautizándolos,
pero también al mismo tiempo vamos a estar exaltando y glorificando a Cristo como Él lo prometió que lo íbamos a hacer con el Espíritu Santo. Entonces esos son algunos de los ejemplos que quería mostrarles. Si tienen dudas, cualquier cosa, por favor mándenme un mensaje o escríbanla en una hoja y después me la dan. Cualquier duda, pues ahí voy a estar el otro lunes para responderlas. Y gracias por su atención. Soli Deo Gloria.